Bueno, pues vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a empezar hablando sobre las oclusiones de las arterias de la retina. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Lorena Mejía, soy residente de segundo año de Guadalajara y soy hondureña también. Espérenme. Bueno, como una pequeña introducción, ¿verdad? Para recordar un poquito de anatomía, ya sabemos que la retina está irrigada prácticamente por la arteria central de la retina, principalmente, y también si en algunos casos, como en el 15, si sos parte del 15% de la población mundial, vas a tener lo que es una arteria ciliarretiniana. Los signos y síntomas de cualquiera de estas oclusiones van a depender de qué vaso va a ser el que está afectado. Empezando primero por lo que es la oclusión de de cualquier rama arterial de la retina. Me gustó mucho esta imagen porque nos ayuda como a orientarnos dónde puede estar la obstrucción, ¿verdad? Se dice que en este caso el 38% de las obstrucciones es a este nivel, ¿verdad? Proviene de una rama arterial de la retina y seguidas por el 5% por una oclusión de la arteria ciliarretiniana. Como te digo, solo el 15% de la población mundial tiene esta arteria y si se obstruye, pues qué mala suerte, ¿verdad? Y dice que esta enfermedad es más frecuente en raza blanca, hombres y personas mayores de 70 años. En algunos casos puede ser asintomática y van a presentar lo que es una pérdida parcial, no dolorosa, unilateral y aguda. Aunque, perdón, muchos pacientes pueden tener una pérdida parcial de la visión en ambos ojos. Y obviamente tenemos que al momento de hacer una anamnesis hay muchos factores de riesgo, como que esto influye mucho en los pacientes que son fumadores, hipertensos, diabéticos, si tienen alguna enfermedad arteriosclerótica o si han tenido algún evento isquémico en el pasado. Y se dice que el defecto de campo visual puede ser central o sectorial. Aquí podemos ver un poco como cómo se presenta clínicamente esta oclusión o obstrucción. Eh, si vemos aquí, en la mácula está tiene partes como grisáceas, se dice, y el nervio óptico se parece un poco pálido. Y en la que está aquí al lado, a su lado izquierdo, aquí hay una oclusión, los vasos se ven un poco más estrechos, como podemos ver, es en la parte superior. Bueno, ¿cuál es la principal causa? Pues son los émbolos, ¿verdad? Estos émbolos son se dirigen, se dice en dirección cefálica y que viajan por todo el sistema circulatorio hasta que llegan al lumen de alguna arteria y este lumen está bastante estrecho y por eso provoca lo que es primero una obstrucción aguda. Se dice que en el 62% de los casos hay una buena exploración oftalmológica. Se pueden ver estos émbolos. Y si son pacientes que te niegan todo o son los jóvenes generalmente y presentan alguno de estos síntomas, tenemos que sospechar una causa no embólica. Hay un cuadro, ahorita se los voy a mostrar de cuáles son las causas más comunes embólicas y no embólicas. Por ejemplo, aquí, esto para que ustedes los lean, o sea, el tipo de émbolo que podemos tener, que sea colesterol, plaquetas, calcificaciones, y cuáles son como que las causas por las cuales pasa, ¿verdad? Y este es el otro de cuando sospechamos en pacientes jóvenes y que no te niegan todo, o que te nieguen todo también, ¿verdad? Que no son hipertensos, que no fuman, también los fumadores es un factor de riesgo para este tipo de oclusiones. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, verdad? Son obviamente una de la arteria central de la retina, una oclusión de la arteria ciliarretiniana, retinitis, coroiditis, isquemias coroideas, conmoción retiniana, precipitados subretinianos y opacos, mielinización de las capas de las fibras nerviosas. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico? Como les estaba mencionando, es principalmente clínico, ¿verdad? Pero podemos apoyarnos con fluorangiografías y OCTs y OCTAs. También es importante hacerle a estos pacientes Dopplers carotídeos para saber de dónde proviene ese émbolo, si hay alguna obstrucción también a nivel de la arteria carotidia. Por ejemplo, en este caso,
la fluorangiografía que vamos a ver en estos pacientes, que va a haber un retraso del llenado capilar, que hay una hipofluorescencia alrededor de los capilares afectados y en las fases tardías, la hipofluorescencia de las paredes de los capilares. Por ejemplo, aquí podemos ver, justamente en esta zona es el mismo ojo, es un ojo izquierdo. Podemos ver aquí que se presenta el émbolo. Aquí hay dos émbolos y aquí vemos que hay una obstrucción o una oclusión donde no está bien irrigada la retina. El OCT, como les digo, en el OCT se puede utilizar más que todo para saber dónde está, a qué nivel de las capas de la retina está afectado, ¿verdad? Y en el OCT, en esta etapa, es una etapa aguda, se puede ver que hay una hiperreflectividad y un aumento del espesor macular. A comparación de este lado y este, aquí se puede ver que está hiperrefléctico y que está más grueso. Este es otro también ejemplo, también que aquí ahí se observa que también es una etapa aguda, hay hiperreflectividad y esto pues, también se puede tomar como una maculopatía media para central. ¿Y qué significa eso? Que puede haber como datos de isquemia en este caso. Y aquí ya es un caso mucho más crónico y se ve como literal hay una atrofia retiniana. ¿Cuál es el tratamiento y el pronóstico? Estos pacientes tienen bastante buen pronóstico, sin embargo, si se dice que tienen un antecedente de infartos cerebrovasculares y tienen muy mal pronóstico, ¿verdad? Que tienen un alto riesgo de muerte. Pero si no tienen ningún antecedente y se trata a tiempo, se dice que solo se puede estar observando y si empezamos a ver neovasos en retina por el mismo émbolo, por la misma oclusión, podemos colocar panfotocoagulación y hay una buena recuperación visual hasta un 20-40 o mejor. La oclusión de la arteria central de la retina, pues es más común en los pacientes de 40 años. La edad promedio se dice que son los 60 años, es más común en hombres. Igual que las anteriores, la más común es por un émbolo, ¿verdad? La trombosis arteriosclerótica está relacionado con una trombosis arteriosclerótica, vasculitis, impactación embólica, vasoespaso, hipotensión sistémica. ¿Cuáles son las patologías? Bueno, aquí hablando un poco de la patología, así como es muy parecido prácticamente todas estas, hay una reducción del lumen de la arteria y hay un episodio trombótico y esto es lo que va a provocar una obstrucción aguda. Dependiendo de qué tipo de émbolo por ejemplo, los émbolos de fibrina, plaquetas y de colesterol eh, hacen lo que son las placas ateromatosas y vienen de la arteria carótida y los que ya son un poco sépticos y calcificados son de origen del corazón, ¿verdad? Que vienen de la válvula cardíaca. La clínica, ¿verdad? Igual hay una pérdida visual profunda, súbita, indolora y monocular, igual que en la anterior, hay una amaurosis fugaz. Igual esto se presenta más que todo como un 2 al 5% de los casos, muy, muy, muy rara. Y también se dice que aquí la agudeza visual puede variar de cuentadedos hasta percepción de luz. Si encontramos rubiosis, en algunos casos hay rubiosis iridis y esto puede provocar un aumento de la presión intraocular, pero cuando encontramos esto significa que también tenemos que ir a buscar eh, una obstrucción o una oclusión, perdón, de la arteria carótida, porque generalmente esto es como un signo de eso. Ya en el polo posterior, pues miramos una retina blanca amarillenta edematosa y el famoso cherry spot o mancha rojo cereza, ¿verdad? Igual que en el anterior puede haber una maculopatía media aguda paracentral y el tamaño de, del, de la mancha rojo cereza varía. ¿Y por qué se ve ese rojo cereza? Es porque aquí no hay células ganglionares, ¿verdad?
Así se puede observar lo que es una maculopatía media aguda paracentral. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual que las anteriores, hay que hacer una muy buena anamnesis, muy buena historia clínica para saber cuáles son los antecedentes patológicos de los pacientes. Si son mayores de 40 años, ya sabemos, hipertensos, diabetes, fumadores, enfermedades ateroscleróticas cardiovasculares y cerebrovasculares, síntomas de arteritis, células gigantes, y cuando son negados o son muy jóvenes, pues todas estas las demás, vasculitis sistémicas, migrañas, hemoglobinopatía de células gigantes, enfermedad mieloproliferativos, estados de hipercoagulabilidad, anticonceptivos orales y uso de drogas intravenosas pueden ser los factores de riesgo para desarrollar una oclusión. Igual es un diagnóstico clínico, es con angiografías, OCT, OCTA, Doppler cariotidio y un ecocardiograma. Todas estas patologías es muy importante, se hace como un tratamiento multidisciplinario porque también tiene que ir de la mano con un angiólogo o cardiólogo, un médico internista puede ser, no sé, pero generalmente sí, preferiblemente un angiólogo. ¿Cómo vamos a ver una fluorangiografía, verdad? Pues sí, en este caso podemos ver que hay una perfusión superonasal de de la mácula esto va a haber perfusión porque aquí en este paciente hay arterias ilioretinianas, pero se puede ver en este momento aquí como una parte un poquito más grisácea o hiporrefléctica. En el OCT, igual este es un corte horizontal y transversal que te puede dar, y que encontramos en las etapas agudas, un engrosamiento y una hiperreflectividad de las capas internas y medias. ¿Por qué? Porque en este paciente ya hay un isquemia, y es un caso un poquito más avanzado. En los OCTA, Doctora, eh, en la dígame, anterior usted dijo hiperreflectiva, ¿no? hiperreflectiva. No, pero en la imagen de la Ah, no, sí, angiografía, sí, perdón, sí, ahí no tiene que dije ser, hipo. ahí tiene que ser, eso solo es para OCT cuando habla de reflectancia. Entonces, para que no Ajá. confundan los términos, Bueno, muchas gracias, doctor. hipoperfusión o hiperperfusión. Sí, hay Ok, hiperperfusión, perdón. sí. Perdón, muchas gracias. Sí, bueno, ahí si ven, las ciliorretinianas se marcan bien, bien exactas, pero ahí en el área macular está hipoperfusión. Hay una hipoperfusión bien marcada, entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay términos que se pueden confundir. Muchas Continúa. gracias. Bueno, entonces un poco ya hablando del OCT, como les mencionaba, que hay una hiperreflectividad y hay un engrosamiento. Explica un poco más el OCTA. Como podemos ver, este refleja una disminución de la perfusión capilar. En esta imagen, en la C, podemos ver que primero está el plexo capilar profundo que refleja esta imagen, que hay una mejor perfusión a comparación de esta línea como moradita que podemos ver aquí, que hay una disminución de la perfusión, y ese ya es una parte un poco más interna. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pues eh, dice que puede ser inclusive conservador o invasivo. La terapia convencional, le vamos a decir al paciente que se haga masajes, vamos a reducir la presión intraocular y un vasodilatador de la vasculatura retiniana. También se dice que se puede utilizar as- administración sistémica de agentes trombolíticos, anticoagulantes sistémicos como la heparina, antiplaquetarios orales como una cardioaspirina podemos darle, y los pacientes con émbolos retinianos se dice que tienen una expectativa de vida más corta. Si los logramos visualizar en, en una fluorangio o en misma clínica, en la misma fondo de ojo, cuando hacemos examen de fondo de ojo, puede que tengan una expectativa más corta de vida. En las oclusiones ya de la arteria ciliorretiniana, pues dice que, esto solo lo voy a mencionar, dice que se puede dar en tres ocasiones, una obstrucción eh, aislada, ¿verdad?
En pacientes se acompaña, esta es la más común generalmente, son pacientes con una oclusión de la vena central de la retina y el que tiene el peor pronóstico es una oclusión más una neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Y esto a qué se debe? Porque hay un aumento de la presión hidrostática cuando hay una oclusión de la vena central de la retina, reduce el flujo y la sangre como que no puede fluir bien, como que se quedara como estancada, se dice. Y esto aquí se puede ver prácticamente que no hay el nervio óptico, no hay como una perfusión adecuada. Ya hablando, la última es una oclusión de la arteria oftálmica, es muy poco común, o sea, es muy rara. Se dice que la variante más agresiva es el síndrome de infarto orbitario. ¿Por qué? Porque la arteria oftálmica no solo irriga lo que es el ojo en sí, sino también los músculos extraoculares, está lloviendo, perdón si se escucha, los músculos extraoculares y toda la órbita. ¿Cuál es la causa más común de estos? Son los ateromas del tronco supraórticos. Estos igual provienen prácticamente de la arteria carótida o del corazón. Y obviamente también la segunda causa más común es iatrogénica cuando realizamos algún bloqueo retrovulvar, que, que lo hacemos no con la técnica adecuada. Y también está relacionada con síndromes de Terson, síndromes antifosfolípido primario, arteritis de células gigantes y algunas arteritis como la de Takayasu. ¿Cuál va a ser la clínica? Igual hay una pérdida súbita de la visión y que el paciente está en movimiento de mano, hay dolor, pues por lo mismo, porque no hay una buena perfusión o irrigación. Hay palidez de la retina, edema en toda la retina, tumefacción de la papila pero no hay hiperemia. Hay oftalmoplejía total, tosis, edema palpebral, quemosis con pupilas no reactivas a la luz, hipoestesias corneales, perdón, e hipotonía e inflamación. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Pues igual que los anteriores, por medio de una fluorangiografía, una resonancia magnética de órbita y un ultrasonido Doppler de la arteria carotídea. El tratamiento, pues se dice que aquí está un poco como no hay muchos estudios o no hay un tratamiento bien definido para este tipo de obstrucción, pero se dice que en las etapas agudas o en las primeras horas el uso de fibrinolítico, pero solo si es un émbolo ocasionado por fibrina, tiene muy buenos pronósticos. Si es por lisis de coágulos, pues se coloca urosinasa y factor activador plasminógeno tisular recombinante. Pero como le digo, esto es muy mal pronóstico visual y también de la expectativa de vida. Se dice que tiene un alto riesgo de muerte cuando encontramos este tipo de oclusiones. Y prácticamente esta es mi clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario mejor. Yo quería comentar algo, como añadir, la verdad estuvo súper completa, Lore, y muy concisa, muchas gracias. Pues que con este tipo de diagnósticos tienen un paciente muy grave. Los pacientes con oclusión de la arteria central de la retina tienen un odds ratio de riesgo de muerte a 5 años, 7.5 veces mayor que las demás personas, y sobre todo en el primer año posterior a la oclusión de arteria. Entonces, siempre tienen que asesorarse de alguien, pues, como bien les dijo Lore, que les ayude a hacer el diagnóstico causal de la embolia, porque estos pueden ser pacientes que se puedan morir. Y es bien feo cuando se te muere un paciente y tú pudiste haber aportado algo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy feo. Hace poquito, literal, antes de venir a Guatemala, vimos un paciente en Tepic que sí tenía, lo vimos y tenía una mancha rojo cereza y le mandamos a hacer su Doppler carotidio y fluorangiografía y sí tenía un émbolo justamente también, una obstrucción en la arteria carotidia, creo que superior, si no me acuerdo lo que me decía. Y sí, pues sí, se empezó con tratamiento multidisciplinario, tanto como nosotros,
como con su angiólogo y obviamente también se le realizó un ecocardiograma, pero el corazón estaba bastante bien. Y yo tengo una duda para el doctor Juanjo. Si en su experiencia dar el masaje o en el hipotético caso que encontráramos un paciente que tiene reciente la oclusión de la arteria, si dar masaje realmente funciona. Fíjese, doctora, que sí he visto que puede resultar, ¿verdad? O poner un balón de, ¿cómo se llama ese balón que utilizamos cuando hacemos se me ha olvidado, el balón que ponemos después de hacer En los bloqueos, un ¿verdad? bloqueo, sí, exacto. Podemos Ay, ponerle 30 milímetros de mercurio. Dos, también he visto con láser que se le puede dar directamente a la placa de Hollenhorn. Se le da directamente ahí en la parte, o sea, ahí donde está en el bloqueo, pues se le da directamente a la placa y esa se destruye. Pero la complicación de un sangrado de- eh, por hacer ese procedimiento es bien alto. Entonces, nunca lo he visto, sí lo he leído, lo he visto por videos, pero la verdad nunca lo he visto hacer. Pero sí hay un gran riesgo que nosotros podamos provocar una gran hemorragia, ¿verdad? Secundario a este procedimiento. Y lo que dijo la doctora Lisette, sí, sí se puede hacer, doctora. Y lo podemos hacer incluso hasta si no tenemos un balón, podemos pedir nosotros hacerlo manualmente o pedirle al paciente que se haga masaje durante todo ese día. Pero no considero que el guión o el guión terapéutico también tenemos que hacerlo con pidiendo todo lo que es, eh, ¿cómo se llama? Un ultrasonido, el ultrasonido de carotidio para buscar también otras enfermedades, ¿verdad? Apoyarnos con esa herramienta. También tratar de pedir un buen eh, a realizar con el médico internista o buen control metabólico, ver cómo está cómo está su tensión arterial, y más que todo modificar el estilo de vida en pacientes ya adultos también, ejercicio, buena alimentación, la alimentación bajo en colesterol y todo esto, ¿verdad? Y también hacer de rutina cada año lo que es triglicérido, colesterol, todo el perfil lipídico, perdón. Entonces esas son las dos recomendaciones o los dos avances terapéuticos que podemos hacer. Y Doc, una incluso duda. fíjese que Ay, perdón. bueno, tengo un caso ahí bien familiar, ¿va? De mi papá. O sea, mi papá, yo lo traté como una fusión de vena central de la retina. Pues le hice todo, hice eh, todos sus estudios, OCT, foto, angio, tenía eso características de su sangrado en llama, ¿verdad? Y pues al final de todo esto me di cuenta que fue una oclusión mixta, arterial y venosa. Pues al final de todo esto, pues no lo pude compensar, a pesar de que también me apoyé con mi hermano de radiología, vimos si tenía algún, algo oclusivo, que ocluyera ahí o alguna arteritis o algo ahí en las arterias carotídeas, pero no, todo normal. Y llegué a la conclusión que todo esto fue por una crisis, por una urgencia hipertensiva. Entonces, el órgano de choque lamentablemente así fue y pues ahorita lo mantengo nada más porque ya empezó a dar su glaucoma neovascular. También estoy con el glaucomatólogo, pues lo tenemos con máxima terapia, le hicimos incluso desde que le dio la oclusión, o antes, fue un mes antes, yo le hice IP, le di sus excavaciones sospechosas, porque también el glaucoma es otro factor importante para esta patología, glaucoma, hipertensión, síndrome metabólico, fumar,
tener un mal control lipídico. Entonces, al final, pues mi papá ahí está, lo tengo con máxima terapia, lo tengo con todos los láseres que le pude hacer y hasta le hice subciclo. Y lamentablemente lo tengo en PL. Es una gran, un gran pesar que tengo pues todavía como médico, ¿verdad? No pudiera haber resuelto y lamentablemente fue una mixta, pues siempre tengamos en cuenta que cuando tengamos una oclusión puede ser mixta, puede ser oclusión de vena o puede ser la que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Una arterial. Entonces nos puede pasar, pues hasta, creo que imagínense, yo estando en la rama de retina le pasó y que no pude hacer más por él. Entonces uno de los temas que sí me gusta, me gusta porque pues lo leí mucho, lo enfaticé más, lo puse en práctica con mi papá y todo eso, pero al final no pude ganar nada. Entonces no sé qué más, qué otra cosa vamos a preguntar o qué quieren saber. No sé, o podemos hacer algún aporte. Perdón, yo quería saber cómo es el masaje ocular, doctor. Tengo esa duda. Discúlpeme, Doc, ¿qué dijo? ¿Cómo es el masaje ocular, doc? El masaje ocular lo puede hacer como cuando nosotros ponemos bloqueos y después que queda digamos que queda muy pétreo, o sea, muy disecada la parte de los párpados. Entonces podemos hacer masajes con los dedos, podemos hacerlo durante unos 5 minutos, o sea, apacharlo como que fuera un balón. Podemos poner toda el puño sobre el ojo, pero con la mano, ¿cómo le digo? Con los dedos y el puño, cuando estamos haciendo fuerza para que no se diseque después de un bloqueo perivulvar. Entonces eso lo podemos Sí, hacer por 5 minutos veo. o podemos hacer ejercicios constantemente cada 15 minutos, cada 10 minutos. O sea, el objetivo es que se pueda tratar de que esa placa pueda migrar. ¿Por qué? Porque va a migrar por presión, pues por presión intraocular. Al liberar la presión, eso puede ser que la placa se vaya moviendo. ¿Entienden? Porque todo es por flujo. Entonces hay que hacer presión, presión, Sí, presión ya durante todo entendí. el día. Gracias, doc. Lo siento Hay que mucho estarlo por los... haciendo y 10 minutos, 15 minutos, hay que estarlo repitiendo y hacerlo durante unos 3 a 5 minutos. Me explico, ¿verdad? Sí, gracias. A la orden, ¿verdad? Ya solo quiero agregar, no sé si vieron el chat, pero creo que el balón que hizo el doc se llama balón de Honan y que la placa la teromatosa se llama Holm Heart. Y ya. Listo. Bueno, y solo para agregar algo extra, estos son los campos de girasoles de Honduras. Si pueden ir, bonitos De, en donde- Copán Ruinas. de Copán, ¿no? De Hay Copán uno Ruinas, sí. hay una en Choluteca también. Ah, Ya bueno, no miren, tienen ya solo tienen ustedes. hay dos lados, ¿verdad? De donde pueden ir a ver campos de girasoles cuando están en Guate. Solo era eso, extra. Hay sea, otra no cosa está. extra. Recuerden que la oclusión de arteria central de la retina es una complicación que podemos tener al poner una inyección intravítrea, entonces siempre tengan muy en cuenta el cuadro clínico por cualquier cosa. Espero que ¿Dónde Así están los como una girasoles, catarata Lore? traumática. Siempre un- Para que tengan cuidado con la medida de fáquicos y pseudofáquicos. Se les pide de favor. ¿Quién da la próxima clase? Thunder, Thunder. Ok, yo. Ah, usted, doctora Lara. Perfecto. Bit, bit.
Ya pueden ver, ¿verdad? ¿No? Ya, ahora sí. Ok. Ah, Jessy. Vemos a Jessy. ¿Cómo? ¿Sí se ve? No, sí, sí, sí. Ya, bueno, vamos a seguir ahora con las oclusiones venosas de la retina. Y se ve José Díaz abajo. Ok. Entonces, nada más para hablar en términos generales, que las oclusiones venosas son el segundo desorden vascular más común en la retina después de la retinopatía diabética. Y la clasifican como una oclusión central, como una oclusión hemicentral, si es que se produce proximal a la vena central de la retina, y también oclusión de rama venosa de la retina. Entonces, nada más como iniciando con un caso clínico que justo le pasó a un colega hace como una semana. Es un paciente masculino de 35 años que no tiene ningún antecedente de importancia. Nada más acudió por una baja visual repentina, indolora, de 4 días de evolución. Entonces, hacemos el fondo de ojo, vemos esta imagen y pues es bastante característico de una oclusión venosa. Ya vamos a ver más adelante que no es solo eso, pero entonces sospechamos de una oclusión, hay que hacer una historia clínica completa, ver los factores de riesgo, antecedentes, tratar de indagar lo más que se pueda. Obviamente tomar una agudeza visual, porque eso es muy importante para la agudeza visual al momento de la presentación, es muy importante como un factor pronóstico. Hacer un buen examen de lámpara de hendidura, porque hasta un 10% de los casos de oclusión pueden tener o pueden debutar como con neovasos. Hacer gonoscopía y, bueno, fondo de ojo. Luego solicitar exámenes como una angiografía con fluoresceína, hacer un OCT de mácula y estudios complementarios del laboratorio para identificar la causa. Y por último, según las complicaciones, el tratamiento y posteriormente su seguimiento. Entonces, vamos a hablar primero de la oclusión de rama. Esta es la más común dentro de las oclusiones venosas de la retina. Su incidencia va a variar dependiendo de la edad del paciente. Entonces va de un 0,4 a un 1,6% y esta va a incrementar de acuerdo a la edad. También en otros estudios amplios que se han hecho se ha identificado que está presente en al menos 4 por cada 1000 adultos. Ocurre en casi 14 millones de personas a nivel mundial y es más frecuente en hispánicos. No se ha identificado una predilección sobre sexo y más o menos en el 10% son bilaterales. Existen muchos factores de riesgo, como la edad, que es lo más importante, factores cardiovasculares, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, son de los factores más importantes. También la hiperhomocistinemia, los anticuerpos de anticardiolipina. Se han identificado otros como oculares, como una longitud axial corta, también la presencia de glaucoma. Y también, el Ryan menciona como un nicking arteriovenoso, la presencia de cruces arteriovenosos y estrechamiento arteriolar como un factor de riesgo, pero también en este estudio, en el Beaver Dam Eye Study, vio que una vez controlada los cambios de la presión arterial alta, estos cambios retinianos ya no van a ser como dependientes o ya no van a ser un factor de riesgo para una oclusión de rama venosa, siempre y cuando esté controlada la presión. Y factores protectores como el HDL alto. Entonces, la patogenia es que hay una obstrucción del flujo venoso. La mayoría de estos, casi el 100%, va a ser en un cruce arteriovenoso, que esto va a producir un flujo turbulento, una obstrucción mecánica, que, bueno, la triada de bicho, que es flujo turbulento, inflamación endotelial y estasis. Esto va a interrumpir el flujo venoso, va a elevar la presión venosa por encima del cruce, es por eso que hay una dilatación venosa. Esta vasodilatación, a su vez, se asocia con hemorragias intrarretinianas, que tienen esta disposición como en llama, edema macular e isquemia. Esta isquemia produce una liberación de factor de crecimiento endotelial fibroelástico y, por último, neovascularización. Entonces, lo más común es que el paciente venga con una pérdida visual indolora y sin defecto del campo visual.
en formas subclínicas, en donde la oclusión se dio en una rama distal a la mácula, en una vena nasal, pueden no tener un cambio visual significativo. Y en raros casos, miodesopsias o en vitro, si es que no se identificó la oclusión previa y ya desarrolló neovasos y hubo un sangrado. Algunos de los signos más importantes es que este cruce arteriovenoso produzca un bloqueo en el cuadrante superotemporal en la mayoría de los casos. Se cree que es porque en esta zona hay un mayor número de cruces. También esta hemorragia interretiniana, que va a ser en forma de cuña, como en llama, por la disposición de las fibras. El edema macular, también hay exudados algodonosos, y el fluido subretiniano o interretiniano, que puede ser un marcador de signo temprano. Entonces ahí vemos unas imágenes de neovascularización y de vasos colaterales, que a veces puede ser difícil identificarlos nada más con el fondo de ojo. Por eso es necesario hacer una angiografía para determinar si es que hay fuga o no. Y el edema macular, que también es muy importante y característico en estos casos. Dentro de su clasificación, uno de los estudios más importantes, que es el Branch Retinal Vein Occlusion Study, clasificó como isquémico y no isquémico. Siendo isquémico, si es que abarcó más de 5 diámetros de disco de no perfusión, basándonos en la angiografía con fluoresceína. Y el mayor porcentaje de estos, como el 41%, desarrollaron neovasos o hemovitrio, versus el 11% de las oclusiones de rama que no eran isquémicas. También otro estudio la clasificó como una oclusión mayor o menor, siendo la mayor si es que se trata de una oclusión de una rama principal que involucraría un cuadrante completo, y menor si es que es una oclusión de una vena macular. La mayoría de estos va a afectar el área macular superior. También vieron que el edema macular iba a tener una resolución similar en ambos casos, pero la recuperación visual iba a ser mayor en una oclusión de rama mayor. Las complicaciones más frecuentes son edema macular, isquemia macular y neovascularización, y esto es importante porque el tratamiento va dirigido a las complicaciones. En la angiografía, lo que más nos interesa es verificar el diagnóstico, evaluar las complicaciones y establecer un pronóstico. Entonces, en lo que vamos a fijarnos en esto son las áreas que están perfundidas y las no perfundidas, y según esto clasificarla como isquémica o no isquémica, verificar si es que tiene o no un compromiso macular, porque esto también es importante como un factor pronóstico. Diferenciar si es que hay neovasos o son ramificaciones colaterales, y también nos sirve para evaluar el área de fotocoagulación que vamos a hacer en estos casos. Obviamente, si es que en casos en donde debutan no tienen una hemorragia interretiniana densa, es mejor no hacer la angiografía en ese momento, sino esperar, porque nos va a producir zonas de bloqueo que no nos van a permitir evaluar de forma correcta. En la primera foto vemos una angiografía de campo amplio, y vemos que en la parte periférica ya no delimita estas como áreas de no perfusión. Entonces, si se puede, siempre tratar de utilizar un sistema como de imagen mucho más amplio. También vemos ahí la formación de ramas colaterales que cruzan el rafe horizontal, y también una y que otra edema macular y, bueno, áreas de fuga por ahí. En la parte de la derecha nos sirve esta imagen para diferenciar, igual en la geografía, en la flecha de la izquierda, en la cabeza de flecha, vemos esta vascularización colateral porque no hay fuga, y donde apunta la flecha, unos neovasos porque hay fuga. Entonces, esto nos sirve para diferenciarlo. Lo más característico en la angiografía es el retraso de llenado de esta vena que está ocluida. Y como mencioné, puede haber un fenómeno tanto de hipofluorescencia como hiperfluorescencia. Entonces, una hemorragia densa nos va a producir un fenómeno por bloqueo de hipofluorescencia, y dada la oclusión va a haber un defecto de llenado. Y nos vamos a ver áreas hiperfluorescentes en donde exista fuga, por ejemplo, en la mácula, si es que hay edema macular, o en
o fuga de los neovasos. Aquí podemos comparar una angiografía tomada en forma aguda y luego 6 meses después. Inicialmente vemos en la foto de la izquierda esta hipofluorescencia por bloqueo, por toda la hemorragia que había en la etapa aguda. Vemos estos vasos colaterales que cruzan el rafio horizontal y luego, después de unos meses, cuando el cuadro ya se resolvió un poco, vemos áreas de no perfusión en el área donde estaba la hemorragia antes y también vemos edema macular. Igual aquí vemos una oclusión crónica, vemos esta vena esclerosada, la cabeza de flecha en la parte superior. A ver, déjame ver si puedo. Sí, tienes puntero. Creo que no. Allá. Aquí vemos una vascularización colateral, que vemos que en el cambio del tiempo de la angiografía no hay fuga, entonces nos indica que es algo una vascularización colateral, que usualmente se dan de vena a vena. Y aquí los neovasos, que sí demuestran un patrón de fuga y aumentan según el tiempo angiográfico. El OCT también es un método importante y sobre todo para cuantificar el edema macular y ver su respuesta al tratamiento. Entonces, lo característico es un edema macular cistoideo, que en casos agudos se asocia a un fluido intrarretiniano o subretiniano y también puede haber como unas áreas de hiperreflectividad intrarretiniana por las hemorragias. Aquí. Y vemos el líquido intrarretiniano y bueno, aquí no se ve el subretiniano. Entonces, es importante en pacientes jóvenes pedir todos estos exámenes para identificar la causa, porque no es común que exista una oclusión en un paciente joven. Entonces, hacer un hemograma completo, tiempos de coagulación, un perfil lipídico, homocisteína, anticuerpos con hidrolipina, anticuerpos antinucleares, proteína C y S, angiotensina 3 y factor 5 de Leiden. Entonces, hay que hacer todo esto para identificar o tratar de ver la causa de esta oclusión en un paciente joven. Si es bilateral, pensamos más en una causa inflamatoria, infecciosa o hipercoagulabilidad. Ahora, hablando del tratamiento, en caso de neovasos y hemovitrio, el estudio más importante que les mencioné previamente, que es el Branch Retinal Vein Occlusion Study, recomienda una fotocoagulación sectorizada si es que es de rama, solamente si es que hay una evidencia de neovascularización. Porque se ha visto que dar láser en pacientes que no tienen neovasos, es decir, algo profiláctico, no es, serían más como los efectos adversos que el beneficio para el paciente. En pacientes que tienen neovasos, el hemovitrio redujo a un 30% la probabilidad de desarrollar hemovitrio. Y obviamente no aplicar láser si es que hay una hemorragia extensa, porque el láser no va a hacer ningún efecto, la hemorragia lo va a captar todo. Entonces, hay que tratar de aplicar láser en toda el área afectada, al menos hasta el ecuador y a 2 diámetros de disco de la fóvea, produciendo estas quemaduras como medias que produzcan este color blanco y un spot de 200 a 500 micrómetros a una quemadura de distancia. En el tratamiento para edema macular existe el láser, que ya está en desuso, la triamcinolona y la dexametasona y los anti-VEGF. Entonces, el láser en rejilla pues, se evaluó hace ya muchos años. En este caso, puede ser considerada como terapia segunda o tercera elección o como coadyuvante, pero dada la efectividad de los anti-VEGF, ya no es algo que se usa. El acetato de triamcinolona, que se evaluó en este estudio SCORE, en donde se evaluaron 411 pacientes, comparando la triamcinolona en 1 miligramo, 4 miligramos y el láser en rejilla. Todos tuvieron una similar de agudeza visual ganada mayor a 15 letras, según la escala de TDRS.
Pero se vio que la triamcinolona de 4 miligramos tenía más efectos adversos. La de 1 miligramo podría ser como efectiva, pero no es un tratamiento de primera línea para oclusión de rama. El implante de dexametasona y los Surdex se evaluó en este estudio Geneva, que puede ser utilizado como segunda línea si en pacientes pseudofáquicos que no tengan glaucoma, tanto en oclusión de rama como central. Esto comparado una dosis de este implante de dexametasona, que es un implante biodegradable que va a liberar dexametasona en 1 a 3 meses, teniendo un pico a los 60 días. Evaluó una dosis de 0.7, de 0.35 y comparando con el placebo. Ganó mayor visión el de la dosis de 0.7 y los tres tuvieron una disminución en el grosor foveal central, pero la desventaja es que en algunos casos sí tuvieron elevación de la presión intraocular y celularidad en cámara anterior. La limitación de este estudio es que no tuvieron un grupo como control para compararlo. Hablando de los anti-VEGF para edema macular, tenemos el ranibizumab, en donde se evaluó en este estudio en el Bravo Study. Comparó la dosis de 0.3, 0.5 y control. La dosis fue mensual por 6 meses, que fue la duración total del estudio. Se vio que la mayoría de los pacientes que no recibieron tratamiento requirieron terapia de rescate con láser y obviamente el grupo tratado tuvo una mejoría en la agudeza visual. Entonces, con esto se comprobó que el ranibizumab era superior al láser en rejilla a los 6 meses. Posteriormente se hizo otro estudio del Horizon, que es una extensión del Bravo a los 12 meses, en donde tuvieron una inyección de ranibizumab prorrenata después de 1 año de tratamiento intenso. Entonces se comprobó que el uso PRN de ranibizumab después de 1 año de buen tratamiento se puede mantener la agudeza visual. En el aflibercept, en donde es el estudio Vibrant, comparó aflibercept versus láser en rejilla y también se comprobó que el aflibercept es superior. Es eficaz en una dosis mensual por 6 meses, seguido luego de cada 2 meses. Y mantuvo estable el edema macular por 52 semanas. El bevacizumab, que no es aprobado por la FDA, no hay estudios, bueno, el SCORE-2 es el último estudio, ensayo clínico, que evalúa que el bevacizumab no va a ser inferior al aflibercept. Y el otro estudio de gran importancia es del Marvel, en donde demostró que el bevacizumab tampoco es inferior al ranibizumab. No es inferior, es decir, no significa que sea mejor. Entonces, en casos en los que podamos usar, puede ser una alternativa accesible y de bajo costo. Y por último, el faricimab, que es el último anti-VEGF aprobado por la FDA para oclusiones venosas en el 2023. Evaluó este estudio Balaton 6 miligramos de faricimab versus 2 miligramos de aflibercept y se vio que a las 24 semanas el faricimab no era inferior a la aflibercept, entonces igual. Obviamente hay manejo quirúrgico, pero hay algunas teorías de que la lesión vitreomacular podría ayudar al que no se formen neovasos, pero también a que se resuelva el edema macular por el efecto de tamponaje. Pero obviamente los riesgos superan los beneficios y hay más complicaciones quirúrgicas y además tenemos terapias menos invasivas que nos dan buenos resultados, entonces tampoco es algo que se recomiende. El seguimiento hay que hacerlo sobre todo por el edema macular, la isquemia y la neovascularización. Entonces, inicialmente se hace un seguimiento cada 1 o 2 meses hasta que se resuelve el edema macular. Luego se puede extender hasta 6 meses, excepto en pacientes que tengan una oclusión isquémica, en donde el seguimiento sería cada 3 meses por el riesgo de neovasos. Entonces, ahora pasando a la oclusión de vena central, esta tiene una incidencia de menos del 0.% por año, usualmente es
unilateral. Siempre hay que estar atentos porque hay riesgo de un paciente, si un paciente ya ha presentado una oclusión central, el ojo contralateral puede tener un riesgo de hasta 7% de desarrollar una oclusión en 5 años. Igual hay muchos factores de riesgo, sobre todo factores sistémicos, como diabetes, hipertensión, insuficiencia carotidia, obviamente alteraciones hematológicas, causas inflamatorias. Entonces, la patogenia es una trombosis de la vena central de la retina que se da a nivel de la lámina cribosa o posterior a esta. Entonces, hay una compresión, ya sea por una causa aterosclerótica o una inflamación, justo a nivel de la lámina cribosa, que produce una disminución del flujo sanguíneo. Esto lleva a la triada de Virchow, estasis, hipercoagulabilidad y daño endotelial, que contribuye a la formación de trombos y produce esta oclusión que, al igual que la derrama, lleva a una isquemia, libera los factores de crecimiento endotelial fibroblásticos, citoquinas, factores de crecimiento, y desembocan o desarrollan en neovascularización y edema macular. Se caracteriza igualmente por una pérdida visual repentina, indolora, en muy raros casos es gradual. Y esto es muy importante como un factor pronóstico, porque mientras peor agudeza visual tengan al momento de la presentación, su mejoría va a ser mucho menor. Se caracteriza por este cuadro clínico que es muy florido, que es una hemorragia intrarretiniana en los 4 cuadrantes, tanto superficiales como profundas. Si son superficiales son en llamas, si son profundas son en punto. Y esta dilatación venosa y tortuosidad vascular muy marcada. Entonces, rara vez se acompaña de una oclusión de la arteria ciliorretiniana, que es en el caso que volvemos al inicio, en donde vemos aquí, por ejemplo, una oclusión venosa central, vemos una hemorragia en los 4 cuadrantes, acá no se ve, pero también, y una oclusión de la arteria ciliorretiniana. Entonces, no es frecuente, pero se puede presentar. También un edema macular en este patrón petaloideo en la angiografía, y también se asocia a la presencia de membrana epirretiniana. Se producen esta vascularización colateral o shunts optociliares, como vemos aquí en el margen inferior del disco óptico. También la neovascularización, que en el 10% pueden debutar con neovasos en el ángulo, y los neovasos no solamente se van a ver así como tan marcados, un neovaso también se puede ver solo como una mancha roja que cruza el espolón escleral. Entonces hay que hacer una buena gonoscopía. Y obviamente vasos en el iris. El Central Retinal Vein Occlusion Study clasificó el grado de perfusión de la oclusión venosa central según no perfundido, perfundido y la indeterminada. La perfundida nada más es menos de 10 diámetros de disco, la perfundido menos de 10 diámetros de disco, la no perfundido o isquémica más de 10 diámetros de disco, y la indeterminada es cuando existe una hemorragia intrarretiniana muy extensa que no permite valorar el área de no perfusión. La mayoría de la indeterminada luego se clasificaron como no perfundidas, y lo importante aquí es que las no perfundidas tuvieron mayor riesgo de neovasos y hasta un 45% de riesgo de glaucoma neovascular. Entonces, la no isquémica tiene un cuadro menos llamativo, igual existen mucha dilatación vascular, mucha tortuosidad, hay hemorragias en los 4 cuadrantes, pero no es tan marcada como una isquémica. En estos casos también tienen un mejor pronóstico. Las isquémicas tienen una agudeza visual menor a 20-200, también se asocia a mayores complicaciones, tienen mal pronóstico, edema macular y también edema de disco. Las hemorragias son mucho más grandes, tienen manchas algodonosas. Entonces, en general, tenemos un paciente que tiene este cuadro llamativo que nos llama de una oclusión tanto venosa, central como de rama. Hacemos un buen interrogatorio, un examen visual completo,
Vemos bien la agonoscopía, la agudeza visual. Si se trata de un paciente menor de 60 años, hay que recordar que hay que pedir más exámenes para determinar la causa. Luego hacemos exámenes complementarios como la angiografía y el OCT, que es lo más importante. Luego evaluamos complicaciones y si presenta complicaciones, damos tratamiento. Entonces, en el tratamiento tenemos el edema macular y los neovasos. Para esto igual hay muchos estudios que han evaluado la efectividad de cada uno de estos. Entonces, vamos a ver un poco en general más adelante. Y también existe un tratamiento alternativo y quirúrgico que no tienen tanta evidencia y no se lo usa mucho, pero la anastomosis venosa cororetiniana, para tratar de ayudar al flujo, la actividad plasminógeno tisular y otra cosa que es la vitrectomía con pelamiento de la membrana limitante interna con bueno, no sé cómo traducir esto, pero creo que es vainectomía, porque justo en el cruce arteriovenoso, la arteria y la vena comparten la adventicia común. Entonces, como hay estudios que dicen que si se corta la adventicia común, podría ayudar o como mejorar el pronóstico, la agudeza visual de los pacientes, pero obviamente las complicaciones son mayores, no hay evidencia suficiente, entonces tampoco se recomienda. También nos hablan de la neurotomía radiolóptica, pero tampoco hay evidencia al respecto y no es algo que se recomienda. En el seguimiento, depende de la agudeza visual del paciente. Entonces, si la agudeza visual es mayor a 20/40, se hace cada 2 meses en los primeros 6 meses, luego anual. Si tienen una agudeza visual entre 20/50 y 20/200, tienen un riesgo intermedio de desarrollar neovasos. Es por eso que en los siguientes 6 meses, o sea, se hace mensual en los primeros 6 meses y luego cada 4 meses. Y por último, si tienen una agudeza visual menor a 20/200, primero es mensual en los primeros 6 meses y luego cada 2 meses por alto riesgo de neovasos. Entonces, el Central Retinal Vein Occlusion Study, que es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, dividió en 4 grupos: el grupo perfundido, el no perfundido, el de perfusión intermedia y el grupo de edema macular. Lo más importante es que comparó la terapia de láser, la panfotocoagulación, en pacientes que tenían neovascularización y en pacientes que no tenían neovascularización, llamándolo como terapia temprana y terapia no temprana. Los resultados de este estudio fue que no recomiendan una panfotocoagulación profiláctica, es decir, en pacientes que no tengan neovasos, solamente se recomienda en caso de presencia de neovascularización. Y también compararon la fotocoagulación versus la láser en rejilla para edema macular. La conclusión fue que no hubo diferencia en la agudeza visual, a pesar de que el edema macular sí tuvo una mayor resolución en el láser en rejilla, pero no es algo que se recomienda. Este es un resumen de los estudios más importantes y como a más a detalle, según el número de letras de letras ganadas, el porcentaje o los micrómetros de adelgazamiento posterior al tratamiento en el grosor macular central. Se los dejo ahí para que lean más adelante. Entonces, el ranibizumab se evaluó en este estudio en el CRIS Study y vieron que el tratamiento con ranibizumab es superior al tratamiento sham o el tratamiento control. Luego se realizaron otros estudios, el Horizon, que es una extensión del CRIS de 12 meses, y el Retain, que es una extensión del Horizon por 3 años. Entonces se comprobó la efectividad del ranibizumab. En el aflibercept se evaluaron en 2 estudios, el Galileo y el Copernicus, donde también se comprobó que tiene una mejoría en tanto en la agudeza visual ganada como en el grosor foveal central. Y demostraron una mejoría clínica, sobre todo si se trata de forma temprana. El bevacizumab se estudió en este score 2, en donde compara el bevacizumab con el aflibercept.
y demostró que el bevacizumab no era inferior a la aflibercept en una dosis mensual, como vemos en el gráfico de la derecha. Ambos tuvieron una mejoría significativa de 18.8 letras y 18.2, y lo mismo, muy parecido en la disminución del grosor foveal central. El faricimab se evaluó en este estudio Comino, en donde igual se comparó con aflibercept y vieron que tenían similares resultados tanto en la mejoría de la agudeza visual como en la disminución del grosor macular central. Los corticoides se evaluaron en estos dos estudios que también vimos en la oclusión de rama, el SCORE y el GENEVA. El SCORE, como les mencioné antes, el de 4 miligramos tuvo más efectos adversos, entonces si se lo considera, se podría considerar la trensinolona de 1 miligramo, que no presentó efectos adversos. Y el Geneva, que es el implante de dexametasona, también fue aprobado por la FDA para el edema macular. No es terapia de primera línea, pero sí se aprobó. Algunos ensayos clínicos comparativos, como el estudio de Grave, en donde evaluó el bevacizumab versus el ranibizumab para el edema macular, y vieron que ambos tenían mejoría significativa en la agudeza visual y en la disminución del grosor macular central. Este estudio de LEAVO, que es importante porque compara el ranibizumab con el aflibercept y el bevacizumab, y en estos del aflibercept es el que mayor agudeza visual tuvo y mejor o mayor reducción en el grosor foveal central. El COMRADE 3, que evalúa el ranibizumab versus la dexametasona, y vio que el ranibizumab mensual por 3 meses y luego prorrenata era mejor que el implante de dexametasona. Por último, las recomendaciones por euretina. Entonces, la panfotocoagulación es el tratamiento estándar para neovasos únicamente cuando estén presentes. Y también menciona que se puede considerar si el seguimiento periódico del paciente va a ser imposible, entonces si es que no se podría aplicar dosis de anti-VEGF, y también si es que hay una área isquémica muy extensa. Los anti-VEGF van a ser como primera línea en el tratamiento temprano, inicialmente mensual y luego prorrenata, una vez que ya esté estable. Los corticoides pueden ser segunda línea y en ocasiones puede ser primera línea si es que el paciente no está dispuesto a inyecciones mensuales o tienen como factores cardiovasculares muy importantes. Y quirúrgica, no hay una evidencia importante o suficiente que nos dé la efectividad y la eficacia o nos haga considerarla como una elección. Y eso es todo. No sé si tengan dudas.